Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra primera sesión ordinaria de nuestro año 2020, a las actividades académicas de este año. Agradezco a todos su presencia y les deseo a todos un muy feliz año. Iniciando con la orden del día, cedo la palabra al doctor Fabián Chávez para la lectura de actas de noviembre y diciembre del 2019. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con el acta correspondiente a la sesión de elecciones del mes de noviembre 2019 del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, AC. Bueno, previo al inicio de la sesión se tomó asistencia de los miembros de este colegio, teniendo como sede la Cámara de Comercio en Avenida Vallarta 4095 en Guadalajara, Jalisco. Siendo las 21:03 horas del día viernes 15 de noviembre del 2019, la doctora Adriana Fragoso Valencia dio un breve mensaje a la asamblea y pregunta a la doctora Columba Gutiérrez Alfaro si se cuenta con el número de socios requeridos para poder llevar a cabo esta sesión, a lo que contesta afirmativamente, por lo que se da inicio a la misma. Posteriormente, le pide a la doctora Columba Gutiérrez Alfaro que haga lectura de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias del mes de agosto, sesión cultural del mes de septiembre y sesión extraordinaria del mes de octubre, las cuales puso a consideración de la asamblea y fueron aprobadas de manera unánime por los presentes. La doctora Adriana Fragoso declaró la apertura de las elecciones del Comité Ejecutivo 2020. La doctora Adriana Fragoso pregunta a la secretaria, la doctora Columba Gutiérrez, si el entonces vicepresidente, doctor Alfonso Ramírez Aranda, cumple con los requisitos de acuerdo a los estatutos para presidente de la gestión 2020, a lo que la doctora Columba Gutiérrez responde que sí los cumple, por lo que el doctor Alfonso Ramírez Aranda designa como subsecretario al doctor Arturo Fabián Chávez Martín, quien a su vez designa al doctor Rigoberto Flores Ochoa como prosecretario. A continuación, la doctora Adriana Fragoso solicita a la asamblea la propuesta para tesorero. La doctora Laura Moreno propone a la doctora Miriam Noemí, quien acepta y se vota por los asistentes, siendo electa por unanimidad. A su vez, la doctora Miriam Castillo propone a la doctora Nina González como protesorera. Acto seguido, continúa la elección de vocales, siendo nominados y electos por unanimidad como primer vocal la doctora Vania Anaíd Araujo, segundo vocal la doctora Ana Milagro Chávez, tercer vocal doctor Osvaldo Araujo Ramírez. Posteriormente, se solicita a la asamblea la propuesta para vicepresidente. El doctor Carlos Radillo propone al doctor Raúl Durán para el puesto. Uniéndose a la propuesta, toma la palabra el doctor Miguel Gutiérrez, por lo que la doctora Adriana Fragoso le pregunta al doctor Raúl si acepta el puesto, a lo que contesta afirmativamente. La doctora Fragoso le pregunta a la secretaria, la doctora Columba, si el doctor Raúl cumple con los estatutos para el cargo de vicepresidente, a los que responde que sí los cumple. Se pasa a la elección de comité de responsabilidad, honor y justicia. Se comenta que queda una vacante en el mismo, dado el fallecimiento del doctor Salvador Pérez Paniagua. El doctor Antonio Vallardo propone al doctor Manuel Rosas Arellano, quien acepta el cargo. Se pasa al comité de asesores, donde sale el doctor Carlos Manuel Radillo por haber cumplido su 5º año en el cargo. Quedando una vacante, el doctor Miguel Gutiérrez propone al doctor Miguel Gutiérrez Aceves, quien acepta y se somete a votación, siendo elegido por unanimidad. Se pasa a los delegados ante el FESORMEX, donde se comenta que hay una vacante, ya que el doctor Víctor Manuel Hernández Martínez cumplió su 2º año consecutivo en el cargo. La doctora Alma de la Mora propone a la doctora Ivette Muciño, quien acepta. Se pasa a continuación a los delegados ante la AMJ. El doctor Miguel Gutiérrez Aceves comenta que el doctor Luis Alfonso Nájera debiera continuar como delegado, así como la doctora Guadalupe Pelayo, quien no se encontraba presente. Se somete a votación y se decide que continúen ambos doctores. La doctora Adriana Fragoso comenta que en la sesión extraordinaria el doctor Luis Sánchez Sil se propuso como secretario perpetuo, se le hizo notificación de lo anterior aceptando el puesto. Se da por terminadas las elecciones a las 21:28 horas. Les pido a la asamblea que levanten su mano para aprobación de esta acta. Bueno, queda aprobada. Una vez constituida la mesa directiva 2020, apegada a los estatutos en su convocatoria y elección, se otorga el poder a partir del 1 de enero del 2020 para apertura y cancelación de cuentas bancarias, cheques, fondos de inversión y los bienes de este colegio, así como otorga facultades para actos de administración al doctor Alfonso Ramírez Aranda y a la doctora Miriam Castillo. Bueno, seguimos con la siguiente acta.
acta correspondiente a la sesión solemne del mes de diciembre del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, AC. Teniendo como sede el Hotel Camino Real, el día 29 de noviembre del 2019 y siendo las 20:30 horas, se citó a los socios del colegio a la sesión solemne. En medio de un ambiente festivo y siendo las 21:40 horas, se dio inicio del informe de actividades 2019 en voz de la presidenta, la doctora Adriana Fragoso Valencia, quien mencionó la gran diversidad de actividades académicas y culturales, así como los logros realizados durante este año. Posteriormente, se solicita la presencia del doctor Miguel Gutiérrez, quien le rindó un homenaje póstumo al doctor Salvador Pérez Paniagua con un emotivo video narrando la trayectoria profesional y familiar del doctor. Acto seguido, la doctora Fragoso entrega un reconocimiento a la familia del doctor Salvador Pérez Paniagua, cuya esposa nos brinda unas sentidas palabras de agradecimiento. A continuación, la doctora Fragoso hace entrega de reconocimientos al Comité Ejecutivo Saliente, así como a los doctores Rigoberto Astorga Díaz, nuevo presidente honorario, y el doctor Luis Sánchez Gil, nuevo secretario perpetuo, quienes nos brindan unas sentidas palabras de agradecimiento. Para seguir con el programa, se hace entrega a las constancias a los socios de nuevo ingreso y posterior a eso, el doctor Alfonso Ramírez Aranda presenta a su Comité Ejecutivo de la Gestión 2020. El doctor Rigoberto Astorga Díaz hace la toma de protesta al nuevo comité y otorga la venera al presidente del colegio, doctor Alfonso Ramírez Aranda, quien a continuación toma la palabra para presentar su plan académico 2020. Para finalizar, la doctora Columba Gutiérrez Alfaro, secretaria, realiza la rifa de varios premios para los socios, quienes donaron un juguete para la asociación para la estancia infantil, la Casa de Jesús y María y otros premios para los socios asistentes. Se invita a los presentes a degustar de la cena, posteriormente se da inicio al baile en un ambiente de camaradería y sana convivencia. Les pido a los presentes, a la asamblea, que levanten su mano para aprobación de esta acta. Muy bien, queda aprobada. Muchas gracias, doctor Chávez. Y ahora, para mí es un gusto presentar a nuestro ponente del día de hoy, el cual es egresado de la Facultad Autónoma de Guadalajara. Su especialidad la hizo en el Hospital Español de México y su subespecialidad en Oregon, en Health and Science University, bajo la tutela del doctor James Thomas, miembro activo de nuestro colegio, de la Sociedad Mexicana de Laringología y Fonocirugía, y actualmente se desenvuelve en la práctica privada en el Hospital Puerta de Hierro, Andares. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches. Quiero agradecer la invitación al doctor Alfonso y a toda la mesa directiva. La verdad es un honor estar aquí dando una charla en nuestro colegio. Ya la última vez fue hace un buen rato, entonces como que ya tenía ganitas de venir. Muchas gracias por la invitación. Como muchos me conocen, yo soy laringólogo, me dedico exclusivamente a lo que es cuerda vocal, voz, deglución, mucha voz profesional. Y yo creo que las preguntas más fuertes siempre han sido sobre el diagnóstico, porque realmente los pacientes que a veces nos hacen favor de referir o segundas opiniones que llegan con nosotros, donde detectamos básicamente problemas en el diagnóstico. Entonces yo siempre he dicho que para tener y para hacer un buen tratamiento, primero tenemos que saber un buen diagnóstico. Vamos a repasar un poquito una forma muy personal de ver la anatomía de las cuerdas vocales. La estructura de la cuerda vocal se divide en estas formas: epitelio, que son células escamosas. Una forma muy particular de verlo, para describirlo, es un caparazón delgado que mantiene la forma de la cuerda vocal. Ojo con esto. Y después está la lámina propia, que se divide en tres capas. La capa superficial de la lámina propia es lo que todos conocemos como el espacio de Reinke. La forma personal de verlo es como un colchón de gelatina protector. Está la capa intermedia de la lámina propia, que son fibras elásticas paralelas al borde vocal, y la función mecánica, elasticidad, como un conjunto de ligas, que es la que nos ayuda a dar el tonos agudos. La capa profunda de la lámina propia son fibras de colágeno y una función mecánica como bolas de algodón que amortiguan el golpe al músculo. Y está el músculo vocal, que constituye el cuerpo de la cuerda vocal, y su función mecánica, su contracción, pone a funcionar todo el mecanismo anterior. Esto es muy importante. Tenemos en cuenta que las capas de la lámina propia no se separan hasta la adolescencia.
Por eso tenemos que los niños, cuando les cambia la voz, que ahora con la serie de Luis Miguel fue muy bueno porque le pasó y le sucedió y todo el mundo se preguntaba por qué no podía cantar, son completamente dos personas diferentes, la cuerda vocal antes de la adolescencia y después. Aquí es cuando se separan las capas, superficial, media y profunda. Entonces, si nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico en un niño menor, cuando no se han separado las capas de la lámina propia, tenemos un riesgo muy alto de hacer una adherencia directa desde el epitelio hasta el músculo. Y esto nos ha pasado muchas veces. Vemos pacientes que fueron operados muy chiquitos. Ahora, esto fue lo que es anatomía, muy rápido, no necesito explicar más. Vamos a ver lo que es la función de la voz. Prácticamente son 4 componentes su mecanismo de acción. Esto es lo que nosotros les explicamos a los pacientes. Presión de aire, vibración, resonancia y articulación. Cualquier alteración en estas nos van a llegar pacientes con disfonía. No necesariamente un paciente que llega con disfonía tiene un problema en las cuerdas vocales. Entonces, el sistema de presión de aire son diafragma, músculos, tórax, costillas, músculos abdominales y pulmones. ¿Qué es lo que hace esto? Proveen y regulan la presión del aire que provoca la vibración de las cuerdas vocales. Entonces el pulmón, si no tenemos fuerza pulmonar, aunque las cuerdas vocales estén perfectas, no las vamos a hacer vibrar. Y se requiere de cierta presión para poder hacer la función vocal, que ahorita vamos a explicar por qué las cuerdas vocales se mueven y cómo es que se mueven, cómo es que vibran. Tenemos la vibración, que es un sonido de voz. Este es el sonido básico producido por la vibración de las cuerdas vocales. En esta fase se cambia el aire por sonido. A esto se le conoce como tono fundamental o frecuencia fundamental. Y la frecuencia fundamental la medimos por vibraciones por segundo y se miden en hertz. Por ejemplo, un varón en un pitch bajo más o menos, mi voz está más o menos en 130, 140 vibraciones por segundo. Tenemos en la mujer 180, 220, por eso a veces nos aturden. No, de veras, no es mala onda, pero por eso es. Y tenemos los niños que son hasta 300 vibraciones por segundo. Y así se ve una cuerda vocal vibrando en tonos graves y en tonos agudos. Ahí estamos viendo la elasticidad de las cuerdas vocales y los vamos a comparar los dos tonos, cómo se ve en tono grave y en tono agudo. Entonces, cualquier lesión sobre el borde del epitelio de la cuerda vocal lo vamos a notar mucho más en los agudos porque se estira, es mucho más notorio. En los tonos graves es mucho más aguadito. Tenemos los resonadores de la voz, que yo creo que para mí, en los cantantes profesionales de la voz que me toca ver, esto es lo que más les explico. Aquí empieza el problema y aquí se dañan las cuerdas vocales. Aquí es donde está el problema. El sonido de la voz es amplificado y modificado por los resonadores de la voz. Esto es la orofaringe, faringe, cavidad vocal y cavidad nasal. Esto es lo que produce el que una persona se reconozca la voz. ¿Qué quiere decir? Yo les digo, si yo agarro tus cuerdas vocales, te las quito y se las pongo a otro, cada quien va a sonar igual como suena. Lo que hace la producción y que seas tú el que estás cantando es tus resonadores de la voz, no es tu cuerda vocal. Tu cuerda vocal lo único que hace es emite un sonido hacia arriba y los resonadores son los que se encargan de modificarlo. Entonces, estos son los resonadores de la voz. La articulación es muy importante, que es la dicción en los cantantes, es la formación de palabras. Esto lo hace la lengua, el paladar blando y los labios. Entonces, si un locutor nos llega con un problema de articulación donde popea el micrófono, que a veces es lo que más común, y el problema está en los dientes, va a tener un problema de cuerda vocal por forzar su voz. Entonces, un paciente que se va a sacar una muela y mañana tiene una audición, va a tener problemas con su voz porque se altera la articulación. Antier precisamente nos llegó una paciente que nos la enviaron por disfonía y la paciente arrastraba la lengua, saca la lengua y la lengua se le va hacia el lado izquierdo. Entonces tenía un problema de articulación de la lengua, lo regresamos con el neurólogo y traía un problema de un EBC. Entonces traía microinfartos cerebrales que tenía un daño en todo lado derecho, desde lengua, paladar, senos piriformes, estaba totalmente obliterado. Entonces nos lo mandan por disfonía y el problema estaba en la articulación, porque la paciente le dice es que estoy ronca y no puedo hablar. Ahora, todo esto, la voz humana puede ser modificada en diferentes formas, dependiendo del espectro de sonido. Puede ser susurrando, orando, gritando y cantando. Los cantantes aquí es mucha variedad. Está el cantante de rock, el cantante de ópera, el cantante de pop, el cantante grupero. Todos son completamente diferentes y la exigencia vocal es muy diferente. Cuando me llega un rockero que gana mucho dinero y sale y entra uno de ópera y me dice, y este cuate ni canta.
¿no? Digo, pues no es cómo cante, es realmente la interpretación. La voz perfecta obviamente la va a tener un cantante de ópera, pero la forma de que como lo interpreta es realmente lo que cuenta. Les voy a enseñar un video que me encanta, este video ya es muy viejito, muchos lo han de haber visto, y es cómo se ve una laringe realmente cantando. Voy a dejar de hablar para que lo escuchen. Sí, jala. Esto me gusta verlo porque para convencer a la paciente a tener un endoscopio en la nariz y que cantara, créanme que me costó trabajo. Entonces, es muy padre ver realmente cómo se mueve una laringe y cómo se ve cuando canta. Si se fijan, son puros movimientos, apertura y cierre, y el sonido sale. Lo que está haciendo la modificación de todo son los resonadores y la articulación de la voz. Eso es lo que cambia realmente el sonido para que se escuche una canción. Con este diapositivo, obviamente, les doy la importancia de la voz en algunos cantantes. Esta es la fortuna que he tenido de que me brinden la confianza a muchos cantantes profesionales. Todo lo que les expliqué, esto también tiene que ver, es muy importante. Esto lo descubrió el doctor Giroto en 1966, no es nada nuevo. Un importante elemento en la estructura de la cuerda vocal es una capa adicional externa de moco. Sin esta cobija de moco, el pliegue vocal no va a vibrar. Tenemos que tener mucho cuidado con el exceso y la resequedad de moco. Y ahorita les vamos a explicar también por qué. Otras cosas de que siempre digo, lo primero es lo primero, hay que tener el concepto muy claro de lo que es la fonocirugía. La fonocirugía consiste en las técnicas quirúrgicas que tienen como objetivo la mejoría de la voz por medio de corrección de las alteraciones anatómicas que la afectan. La amputación o destrucción de la capa superficial de la lámina propia va a causar adherencias al epitelio con las estructuras profundas de la cuerda vocal, restringiendo la vibración. Entonces es muy fácil, tiene una lesión, llego y la arranco. Esto es lo que vamos a provocar. Teniendo este concepto, no vamos a tener ningún problema. Y como les decía hace rato, para decidir un tratamiento, que es lo que nos encanta hacer a todos, primero hay que tener un diagnóstico. Para mí, esto es lo más difícil de la fonocirugía y los trastornos de la voz. Créanme que nos llegan o escuchamos, esta paciente tiene nódulos porque tiene una voz bitonal, se le escucha más en agudos y cuando lo revisamos, sorpresa. Entonces sí tenemos que tener la habilidad de tener un buen equipo para poder hacer un diagnóstico. No necesitamos estroboscopía, necesitamos tantas cosas. Por eso trato de explicarles ahorita que no es tanto glamour. Por ejemplo, esta máquina sí es un avión, pero soy un poquito obsesivo en tener equipos. Entonces, aquí, esta imagen que les quiero mostrar es la importancia en un equipo. La cámara, que se supone que a veces nos enseñan que tiene que ser de 3 chips, alta definición y la mejor cámara, está acá escondida. Esta es la camarita. Esta es una fuente de luz, esta es una fuente de luz, esta es una fuente de luz y esta es una fuente de luz. De xenón, de halógeno para el chip tip, estos dos son dos estroboscopios, con xenón y con halógeno. Entonces, realmente para mí, para explorar una cuerda vocal, deben de tener y gastarle mucho más en una buena fuente de luz que en una cámara. Porque los lentes, así sea uno chiquito, con una buena luz, alcanzan a ver. La forma de explorar laringe, les tengo que poner todo, realmente el espejo laringeo no es totalmente recomendable. Las ventajas que tiene, pues es, yo creo que lo más de todo es la exploración económica. Las desventajas, pues todos los podemos ver. La desventaja número 1 de esto es que no graba imágenes. Yo les puedo presumir que de ver al paciente cuando le estoy haciendo la estroboscopía, de 10, en ese momento diagnostico 1. Los otros 9 los diagnostico cuando la revisamos. Y volvemos a pasar la imagen y volvemos a revisar y volvemos a ver. Si no tenemos la oportunidad de revisar el video de lo que grabamos, muchas veces se nos va a ir, de 10 veces se nos van a ir 9. Entonces es muy importante la grabación. Está la nasofaringoscopía flexible. Las ventajas son mayor tolerancia porque el reflejo nauseoso es menos. Explora las fosas nasales como vimos, pero el endoscopio flexible yo me he dado cuenta que no está bien utilizado, porque lo alcanzamos a ver y ahí nos paramos desde arriba. Y eso es lo único que hacemos, de ahí no se ve nada. El endoscopio flexible lo tenemos que usar para acercarnos a las cuerdas vocales e inclusive atravesarlas. Y para esto tenemos que dominar lo que es la anestesia local, que ahorita la vamos a mostrar. En este paciente
Obviamente vamos a mostrar cómo nos metemos a través de las cuerdas vocales. Es una parálisis bilateral de cuerdas vocales por cirugía de tiroides. Entonces ponemos lidocaína local, que ahorita les voy a mostrar cómo, y el endoscopio flexible sin ningún miedo lo podemos atravesar por las cuerdas vocales. Aquí está donde salió la inyección de lidocaína y podemos ver hasta la carina pulmonar. Este es un endoscopio que no es chip on the tip y que no es nada extraordinario. Es un endoscopio flexible de fibra con una muy buena luz. Eso es todo. Las ventajas, pues les decía, documentación en video y fotografía para posterior análisis. Y la ventaja sobre un lente de 70 grados rígido que tiene mejor imagen es esto, que podemos ver la voz hablada y cantada. Con un endoscopio por la boca, pues no podemos que el paciente haga articulación. Por eso les mostré hace rato la paciente cantando. Fue exactamente con este mismo equipo. En este video, cuando lo realicé, que fue hace muchos años, todavía no existía el chip on the tip. Aquí por eso poníamos que las desventajas eran poder de magnificación limitada y la iluminación era muy reducida por el tipo de lente, que eran de 2.5 milímetros. Son lentes muy chiquitos. Están los lentes de 70 grados que podemos decir que nosotros exploramos en un 90% a nuestros pacientes con este tipo de lente. Mi maestro, el doctor Tomás, de cada 10, 9 exploran con el flexible y 1 explora con el lente rígido. Por ejemplo, Fermín, que todos lo conocen, en la encuesta que hicimos, él es como 60 rígido y un 40 flexible. El maestro doctor Cume está igual que yo, como un 90 rígido. En la última plática de FESORMED con los españoles y con todos discutimos esto y la mayoría usa el rígido. Lo que yo le veo de diferencia a este es que con la lámpara, que no sea tan buena, con este podemos transmitir mejor luz porque es más grande la fibra. Tiene excelente magnificación y la documentación también es muy padre. Las desventajas es que a veces al paciente le decimos, abra la boca y saque la lengua. No le hacemos nada cuando ya está con el reflejo. Aquí lo que podemos hacer mejora con anestesia tópica. Siempre no hemos tenido mayor problema. De cada 10, 9. Yo creo que 1% no lo podemos valorar y tenemos que meter el endoscopio flexible. Y la desventaja mayor, pues que no valora la voz hablada, cantada o la deglución. Para este tipo de problemas tenemos que usar el flexible y por eso tenemos los dos. Esto que les quería explicar es otra cosa que nos venden mucho. No estoy en contra de nadie de los que venden aparatos, ni mucho menos, ni tengo ningún interés comercial con ninguna casa, ni tengo contrato absolutamente con nadie. Pero nos venden las luces LED. Y la luz LED no tiene lo suficiente lumens. Hay 2 tipos de lumens. El lumens se llama pico, ese es el que necesitamos nosotros. Hay otro tipo que le llaman lumens que es amplio. Los focos tienen lumens amplios. Estos focos, el lumens ilumina de adentro hacia afuera. Entonces la iluminación va a ser grande. Los lumens tipo pico se enfocan en un solo punto. Entonces cuando nos venden a nosotros una fuente de luz de LEDs, está padrísimo porque el foco les dicen que les dura 1000 horas y el foco cuando los cambian les cuesta $200. Un foco del estroboscopio, nosotros estamos cambiando 2 o 3 focos al año y cuestan $1000 cada foco. Entonces, pero es un foco de xenón. Entonces aquí nosotros estamos entrando en los focos que son de fluorescencia. Entonces para mí dan mucho más lumens, es lo que tenemos que ver. Cuando te pregunten, oye, te vendo esta fuente de luz, ¿cuántos lumens pico da? Y ahí es donde tenemos que valorar si realmente vale. Simplemente los quise mostrar porque es bueno saber para cuando vamos a comprar un equipo. La estroboscopía, todo esto se debe al principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión en una sección. Este es el ejemplo que tenemos en una imagen. ¿Okay? Si nosotros tenemos una puerta reducida y ponemos un ventilador aquí fuertísimo, exactamente donde está la puerta va a hacer un sonido y se va a traer. Yo a los pacientes les explico bien fácil. Si ustedes están parados en la carretera y pase un tráiler, no los va a empujar hacia afuera, los va a jalar. Entonces, a mayor velocidad, mayor cierre. Y ese es el efecto de Bernoulli. Por ejemplo, en este video que me encontré en YouTube, me encantó para demostrar. Tienen 2 latas en un péndulo y le van a poner aire en medio. Y uno pensaría que se van a empujar. ¿Qué es lo que hace? Los atrae. Eso es exactamente lo que le pasa a las cuerdas vocales. Si jalan mucho aire hacia adentro, se van a escuchar las cuerdas vocales que se cierran. El efecto de Bernoulli lo hace cuando la cuerda vocal se cierra porque el bolo de aire sale. Ahorita vamos a enseñar un esquema que funciona muy bien. Aquí va a pasar otra cosa que es exactamente el mismo efecto de Bernoulli. Tienen un péndulo, una pelota, y le van a echar un chorro de agua. Al echarle el chorro de agua, uno va a pensar que la pelota la va a empujar y lo que hace la atracción del chorro de agua cuando lo captura, lo jala. Ese es el efecto de Bernoulli. Tienen una cortina en la regadera, abren la cortina se va a meter. Entonces, esto es muy importante para entenderlo para nosotros por el espasmo laringio.
Nos va a llegar un paciente con espasmo laringio y lo primero que hace el paciente cuando tiene un espasmo laringio es abrir la boca y jalar el aire. Entre más la abra y más le jale, más se va a cerrar, porque ese es el efecto de Bernoulli. Tenemos que explicarles que tienen que respirar por la nariz, que regula la presión del aire y santo remedio va a revertir el espasmo. Entonces, esto es la estroboscopía. ¿Qué es lo que valora? No es más que la técnica especial de iluminación de las cuerdas vocales por emisiones de flashes que las detecta un sensor que ponemos en el cuello para sincronizar la frecuencia fundamental con los disparos de la luz. Y esto permite visualizar los movimientos de ondulación de la cuerda vocal en cámara lenta. Por ejemplo, aquí los parámetros que se evalúan en el estudio de estroboscopio son la frecuencia fundamental, como les expliqué, y la simetría de los movimientos. Aquí podemos ver, lo primero que tenemos que evaluar es cuando las cuerdas vocales se abren, se tienen que abrir parejitas, la abducción y aducción. Vean cómo la del lado izquierdo abre totalmente y la del lado derecho no. Entonces este paciente va a estar disfónico y nos va a llegar con un problema de escape de aire y las cuerdas vocales están perfectas. Entonces tenemos que valorar simetría de los movimientos de cierre y apertura de la cuerda vocal. Lo conocemos como abducción y aducción. Los problemas, las parestesias normalmente se ven por fijación de la articulación del aritenoides. Si le preguntamos al paciente que estire los dedos y los dedos todos están chuecos, es una artritis. La aritenoide es una articulación sinovial. Entonces es exactamente igual que los dedos. Entonces si el paciente tiene problema de artritis, va a tener problemas en los movimientos paradójicos de las cuerdas vocales. ¿Qué le vamos a hacer nosotros? Nada, hay que mandarlo con el reumatólogo y el paciente va a estar disfónico. Otra cosa que valoramos es la regularidad o periodicidad de las vibraciones de la cuerda vocal. Aquí vamos a ver que las dos cuerdas tienen que vibrar parejito, tienen que abrirse y cerrarse parejito. Un ejemplo de cómo no se ve es esto. Primero se ve una para un lado y otra para otro. Ven cómo se ve una para un lado y otra para el otro y vean la hiperaducción de las bandas ventriculares. Esta paciente llegó por disfonía. Si nosotros la vemos sin estrobo, pues la paciente no tiene nada. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues tiene reflujo, pues, eso es lo más común y le damos tratamiento y a ver si mejora. ¿Okay? Entonces, aquí es donde tenemos que valorar la vibración. Cuando un paciente tiene un nódulo, tiene un pólipo, pues obviamente tenemos la razón de la disfonía. Esta es la más común de los problemas y nosotros le llamamos disfunción laríngea. Entonces, es un paciente que está utilizando mal su fuerza muscular. Puede ser inclusive emocional, puede tener algún problema emocional de fondo y eso es lo que hace que apriete. Como ellos dicen, tengo un nudo en la garganta. Tenemos que valorar obviamente el cierre glótico. Y lo que valoramos en la cuerda vocal, que esta es la bonita, esta es la normal, es la amplitud y desplazamiento horizontal de la mucosa de las cuerdas vocales, las características del grado de ondulación y la mucosa vocal. Tenemos que ver como si fuera una ola, como si se estuviera moviendo una ola, pero son las dos parejitas y completas. Ok, la canción. Ahí va. Entonces vean las cuerdas vocales, cómo se ven parejitas. Pegan y se desplaza hacia atrás, pegan y se desplaza hacia atrás. Entonces eso se llama la amplitud en la mucosa de las cuerdas vocales. Donde la tenemos alterada es en la simetría de los movimientos. La regularidad o la periodicidad. La simetría de los movimientos de cierre es la abducción y aducción. Ahora, esta es una cosa muy importante también de la estroboscopía. Si me preguntan de la estroboscopía, ¿qué es lo que más vale la pena diagnosticar? Estas cosas. Porque si nosotros tenemos esa estroboscopía, vemos cómo vibra una cuerda vocal. La del otro lado no se mueve. ¿Okay? Entonces, este paciente, tenemos que entrar a quirófano pensando que esto es algo maligno. Es una lesión carcinomatosa totalmente infiltrante. Vean la vibración de la cuerda vocal del lado derecho. Entonces, esto no es saber qué voy a hacer y tomar una biopsia. Tenemos que entrar ya con el tratamiento ya de fondo. Y es cuando le preguntamos a Omar y nos dice tantas cosas mentiras que como no le entiendo, pues le creo. ¿Verdad, Omar? Entonces, así es como funciona. Nosotros ya no nos dedicamos a nada de cáncer. Estas cosas, nosotros somos de cuerda vocal, tenemos estos pacientes, nosotros los referimos. Y esto es lo que les decía de la estroboscopía. Esto es lo que es la función y el efecto de Bernoulli. El bolo de aire atraviesa las cuerdas vocales, abre la fase de cierre, pasa el bolo y en la parte de atrás la jala y hace que cierre. Sale el bolo, pasa el bolo en la parte de atrás y hace que se cierre. Entonces esto es como se denomina un ciclo vocal y es cuando tenemos alteración. Estos videos me encantan, son de la empresa Key Pentax de Nueva Jersey y este tipo de cámaras nunca pegó. Pero vean en super cámara lenta el movimiento de las cuerdas vocales, todo lo que implica. Vean la flacidez y la nitidez, la suavidad que debe tener una cuerda vocal para vibrar.
Este tipo de equipo estaba precioso, yo pensé que iba a ser lo más nuevo y lo mejor, y el problema de esto es que no puede sincronizar la voz, porque esto es una voz así, o sea, super cámara lenta, no podríamos sincronizar el sonido con el movimiento de las cuerdas vocales para ver cuando falla la voz, en qué proceso es que está fallando. Algo muy importante que sí les recomiendo, por los problemas legales que ya existen, es siempre hacer un expediente clínico de antes y después y tenerlo grabado. Nosotros hacemos lo que es el análisis acústico, registro de voz y registro de imágenes. No necesitamos un análisis acústico aerodinámico como se utilizaba antes. Si nosotros nos basta con tener el registro de voz y algunas imágenes de cómo estaba antes y cómo estaba después, es suficiente. Aquí les pongo un ejemplo. Este es un cantante profesional que cuando llegó conmigo, este era el problema. Él es de aquí de Guadalajara, por eso le tapé la cara, no puede ser que alguien lo conozca. Escuchen el falsete, se le iba totalmente, y esto fue después de la cirugía. Este es muy buen cantante. Él es el rey del falsete, así se denomina él. Entonces imagínense si su eslogan, él es el rey del falsete, y tiene un problema donde no tenía falsete, pues estaba totalmente deprimido. Entonces al tener estas expedientes, cuando el paciente llega y les dice, pues doctor, estoy igual, y ustedes le pasan el antes y después, como lo hacen todos los que se dedican a cirugía estética, esto hace la diferencia. Está el análisis acústico, que realmente yo no le encuentro mucho uso, se los tengo que enseñar. Este es un fonetograma, cómo se ve en voz normal, cómo se ve con voz patológica. Aquí se ve con voz disfónica con escape de aire. Este es un espectrograma, que son equipos realmente baratos. El jitter y el shimmer están en internet, ya los pueden bajar en programas con un micrófono. Pueden ver que mientras esté en lo verde todo está bien, si se sale lo rojo aquí les indica dónde está el problema. Este es muy útil para las disfonías espasmódicas, los problemas neurológicos. El problema de esto es que si yo tengo el micrófono a esta distancia se escucha de una forma, y si tengo el micrófono a esta distancia se escucha de otra. Entonces esto lo va a registrar este tipo de equipos. Entonces el único problema es que hay que tener bien medido y siempre a la misma distancia, si no, no tiene validez este tipo de estudios. Aquí les voy a comparar cómo se ve una imagen con un lente de 70 grados, 5 milímetros, sin estrobo, y realmente cómo se ve el mismo paciente, que es una niña de 11 años, cómo se ve realmente con estrobo. Si nosotros la vemos aquí, esta paciente tiene nódulos. Si la vemos con estrobo, tiene un quistezote metido en la cuerda vocal del lado izquierdo. Vean en vivo. Ahí están los nodulitos y ahí se ve el quistezote padrísimo metido en la cuerda vocal. A esta paciente nos llegó segunda opinión porque ya estaba programada para cirugía de nódulos. A esta paciente, ¿qué le hice con ese quiste? Nada. ¿Es cantante? No. ¿Se dedica a la voz? No. ¿Puede hablar? Sí. ¿Le entienden? Sí. Se queda así. Porque esto es un problema realmente estructural, no es un problema funcional. Este es un problema que ella viene con él de nacimiento, no fue ocasionado por ni el uso ni el abuso de voz. Ella, cumpliendo la mayoría de edad, si el quiste se proyecta y se sale, se opera. Esta niña no se le va a hacer nada y no tiene nada. Ahora, equipo para explorar la laringe, todo lo que es nuevo. Aquí está la diferencia entre la fibra óptica y lo que es el chip of the tip. ¿Cuál es la diferencia? Que podemos meter el estrobo con el chip tip. Que la diferencia es que este trae la cámara en la punta del endoscopio. Se supone que tiene mejor nitidez. Aquí está padrísima la vibración de la cuerda vocal. Aquí no podemos ver que vibra. Si tenemos una muy buena fuente de luz, no le pedimos nada a un chip on the tip. Y la diferencia en precios es, me compro 10 fibras por un chip. Así de drástico es la diferencia de precio entre estos. Porque aparte del chip hay que comprar el procesador. Entonces son dos equipos para poder ver esto. Y este se puede ver con cualquier cámara tipo C, que es la que metemos con los endoscopios 0 grados, 30 grados que tenemos. Yo creo que para poder hacer el tratamiento y diagnóstico, esta es la técnica que todo otorrino que quiera hacer laringe debe de dominar. Esto es lo número uno de todo para poder explorar. Hay dos tipos de hacer la anestesia de la laringe. Una es con la gárgara laringe, que es esta, que es una cánula de Abraham, que es la de senos paranasales. Se conecta a una jeringa con 4 centímetros de lidocaína al paciente con el 70. Esta, por ejemplo, la hice yo con el 70 grados. Metemos el 70 grados por la boca y le pedimos al paciente que diga ahí, y cuando dice ahí le soltamos. Ahí está. Soltamos lo que es la gárgara laringea.
Entonces a estos pacientes no les ponemos ningún piquete en el cuello. Simplemente ahí está la gárgara laringe, le pedimos que diga ahí y cuando dice ahí soltamos la lidocaína y vemos cómo produce una gárgara laringe. Y está la inyección percutánea en la membrana cricotiroidea. Yo utilizo más esta cuando al paciente de tomos lo voy a picar y le voy a hacer algo en el cuello. Si voy a inyectar triamcinolona, ácido hialurónico, toxina botulínica, lo que sea, ya le voy a picar, lo hago. Me gusta más hacer esto porque el paciente cuando inyectamos la lidocaína tose y nos da un poquito más de tiempo para trabajar. La gárgara laringe nos da como unos 15 minutos. Esta nos puede dar hasta media hora de anestesia local para poder hacerla trabajar. Aquí succionamos hasta que no tengamos aire en el émbulo, sabemos que estamos en la tráquea, la paciente tose y eso nos expande toda la lidocaína. Estos videos ya los han visto casi todos. Esto es lo básico que tenemos que entender todos para poder hacer una buena exploración laringea, no importa el aparato que tengan para poder revisar cuerdas vocales. Esto es una forma de por qué tenemos que hacer un buen diagnóstico. A este paciente nos lo refirieron para medializarlo, ya diagnosticado. Ahí les va para que lo medialicen porque tiene una parálisis de cuerda vocal. Escuchen la voz. ¿Me da su nombre completo? ¿Le subimos un poquito el volumen? Ok. ¿Desde cuándo está así? Así como ahorita, 2 semanas. La voz. ¿Y la respiración? También. 2 semanas. Respire profundo. Sáquelo. Otra vez respire profundo. Ok. Esta es la estroboscopía. Totalmente el diagnóstico con el que lo enviaron, perfecto. Parálisis de cuerda vocal del lado izquierdo. La apertura, pues muy buena. Acuérdense que la cuerda vocal se abre para respirar, se cierra para hablar. ¿Qué es lo que no nos checaba? Pues que el paciente tenía un estridor. Y nosotros, pues si tiene un estridor, pues las cuerdas vocales tendrían que estar paralizadas, cerradas. Si la cuerda vocal se abre, ¿por qué diablos tiene un estridor? Y nos tuvimos que meter, aquí, este es el tiempo real de lo que duramos desde que ponemos la gárgara laringea y en cuánto tiempo después podemos atravesar la cuerda vocal, porque lo que he detectado es el pavor a atravesar las cuerdas vocales por miedo a un espasmo laringio, no pasa nada. Ahí está la gárgara laringea, este video no lo corté, es en vivo, ahí estoy destilando la lidocaína encima de la cuerda vocal. Ponemos un puntito en la parte de la valécula para adormecer un poquito también la epiglotis para que no tenga tanto reflejo nauseoso. Este es el tiempo real en el cual nos metimos. Por eso no lo quise cortar. Entonces ahí, ahora sí ya vamos para abajo. Ese es el endoscopio, es el chip on the tip, que tiene mucho mejor visión. Y atravesamos las cuerdas vocales donde no nos checaba el estridor laríngeo realmente que presentaba. Vean la cercanía de las cuerdas vocales y vean lo que nos encontramos ahí abajo. Tiene una estenosis subglótica muy cañona. Entonces este paciente estuvo en terapia intensiva, lo operaron de tiroides, tenía todo para la parálisis de cuerda vocal y lo medializamos. Si este paciente lo llegamos a medializar y le cerramos la glotis de la cuerda vocal el 50% y con ese estridor nos hubiéramos metido en un problemón. Y no sé cómo, porque si le hubiéramos hecho traqueostomía, hubiéramos salido arriba de la estenosis y hubiéramos tenido el mismo problema. Y meternos más abajo, es más, no quiero ni pensar qué nos hubiera pasado, porque una vez que medializamos, tenemos que haber inyectado hialuronidasa para haber quitado la medialización, o sea, hubiera sido un problemón. Esto es un ejemplo del por qué tenemos que hacer un buen diagnóstico cuando no nos checa algo. Tenemos que atrevernos a meter el endoscopio flexible por las cuerdas vocales y con eso desquita. Esta es otra paciente que nos lo envían por un pólipo gigante en la cuerda vocal. No es cierto, fue segunda opinión, ¿verdad? Sí, fue segunda opinión. Entonces no nos lo enviaron. Entonces nos llega a nosotros y obviamente está programado para cirugía del pólipo de la cuerda vocal. Y a la hora de revisarlo, pues vibra, si es un pólipo gigantesco, pero a la hora de abrirse la cuerda vocal, detectamos que se mueve nada más al lado izquierdo. La pliegue vocal del lado derecho realmente tiene una parálisis de cuerda vocal del lado derecho. Vean cómo se mueve esta. Nada más. Ahora es esto. Y respira. Esta es una jovencita de 23 años, donde realmente, pues sí tiene una lesión. Entonces, ¿a ella qué le hacemos? O sea, si realmente le operamos el pólipo, ¿va a mejorar la voz? No. Yo creo que la voz es por parálisis. De hecho, esta paciente ya no volvió, porque yo le dije, pues no es quirúrgica, por si alguien le llegó, me avisa. ¿Qué le hicieron?
porque no la volvimos a ver nosotros. Entonces yo a ella, que iba a una segunda opinión y para costos de quitarle este pólipo, y obviamente al decirle que no, que tenía que mandarle a hacerle una tomografía para ver el trayecto del nervio laríngeo recurrente, para ver por qué diablos estaba paralizado, en ese orden de que se fue, ya no supe nada de ella. Pero aquí realmente, por eso digo, ¿cuál es lo que tratamos primero? Si tratamos la medialización haciéndolo un poquito más, medializamos el pliegue vocal del lado derecho para que tenga un cierre perfecto, y luego el pólipo, si le quitamos las dos cosas, estábamos planeando lo de qué hacer si la paciente regresaba, pero nunca regresó. Ahora, hay otro tema que les quería comentar muy rápido. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? ¿2 horas más? ¿Está bien? Ahora pues. Existe el término de laringitis alérgica y este ha sido muy cuestionado. No es considerada como una enfermedad independiente, sino secundaria o secuela a otro proceso como rinitis alérgica y asma. Y aquí es donde yo a veces alego que realmente los problemas de voz y la laringe debe ser del otorrino. Hay muy poca literatura que muestra la afección directa de alergia en las cuerdas vocales, pero siempre el handicap voice index, que es una forma de medir si el paciente está disfónico y no, y de cuántos puntos podemos decir si tiene un problema de voz o no, siempre aumenta en la época de polinización. Y los cambios de la estructura de la laringe, si nosotros la valoramos y hacemos estroboscopía, es mínima, no se nota. Entonces, los cambios a nivel de las cuerdas vocales que provocan disfonía: descarga retronasal, existe un carraspeo, una irritación del borde vibratorio, produce disfonía. Un edema de la mucosa nasal por inhalación, empezamos a hacer inhalación por la boca de alergenos, existe un edema de cuerdas vocales, disfonía. En un paciente con asma, disminución de la exhalación del aire y una alteración de la vibración de las cuerdas vocales, y esto que provoca disfonía. Entonces, nosotros tenemos que los síntomas son aclaramiento vocal, disfonía, tos al inhalar, sensación de cuerpo extraño, dolor irritativo seco y sed, y decimos, chinga, pues que esto no son los síntomas de reflujo, y ahí es cuando nos vamos con la finta de que le echamos la culpa al reflujo. No todo es reflujo, podemos tener un problema de realmente una laringe y alergia. Entonces, el cuerpo produce más de 1 litro de moco. Hay alteración en la calidad o consistencia del moco y esto hace las alteraciones en la fase de la vibración, como amplitud, en la onda mucosa, en la vibración, en la simetría. Entonces tenemos un moco atorado en las cuerdas vocales, créanme que nos va a alterar la vibración y la simetría. Por eso tenemos que tener en cuenta esto y volvemos al mismo concepto del doctor Giroto, que la capa de moco que vibra en la cuerda vocal la debemos de tener, es como que el lubricante del Ferrari. Una cuerda vocal puede llegar a vibrar 1100 veces por segundo, esa es una soprano. Tenemos una soprano de paciente que alcanzó 1300 vibraciones por segundo. El ojo ve 7, 8 vibraciones por segundo, por eso requerimos un estrobo para que sincronice y nos enseñe las imágenes en cámara lenta. La vibración normal de un paciente puede ser 80, que sería un y. El ojo ve 8, si lo vemos sin estrobo no vamos a ver la vibración de la cuerda vocal. Entonces aquí uno de los consejos es el uso del antihistamínico seca el moco. Esto provoca que las cuerdas vocales sean secas y rígidas, significa una abrasión a nivel de la vibración de las cuerdas vocales, un edema, mayor esfuerzo vocal y disfonía. Entonces, en pacientes disfónicos y en profesionales de la voz, a toda costa evitar los antihistamínicos de primeras generaciones, porque si el paciente lo llegan con una rinitis alérgica y es cantante profesional y es una soprano, créanme que le van a provocar un problema en la cuerda vocal, no en ese momento, pero en un mes. Entonces, nosotros usamos mucho los antihistamínicos de 4ª generación, les pedimos que aumenten la hidratación, usamos un chorro de esteroide tópico nasal, muchísimo, casi en todos los pacientes, es una poca absorción sistémica, ayuda con los síntomas y la descarga retronasal, los etilecotrinos también los utilizamos muchísimo, pero sí tenemos una limitación muy amplia en los antihistamínicos, más en profesionales de la voz. Cuando ya tenemos un diagnóstico, nos vamos al tratamiento, tenemos que tener un plan quirúrgico. En el plan quirúrgico, el problema número 1 que veo cuando me llegan pacientes a segunda opinión es que no le pudieron meter el laringoscopio de suspensión. Lo diagnosticaron perfecto, todo estuvo muy bien, pero a la hora de llegar al quirófano no midieron que no iban a poder meterle el tubo. Entonces, esta es la causa más común que creo yo que es el problema por el cual no pueden hacer un buen tratamiento quirúrgico. Aquí lo que nosotros hacemos para poder valorar un procedimiento, si lo hacemos en el consultorio, que cada vez hacemos mucho más procedimientos en el consultorio. Hace muchos años empecé yo con esto. En una sesión en la Ciudad de México, me pusieron una entre Matsu, Fermín y Masao Kume, pero buena.
que estaba lo que ahorita todo el mundo hace procedimientos en consultorio. Entonces, es muy fácil de hacer y tenemos que hacerlo cuando nos encontramos con un problema de estos. Si tenemos un Malampati 2 o 4, hay que verdaderamente valorar el tratamiento en consultorio. La dentición maxilar superior está completa o incompleta, más o menos. Si tiene el paciente macroglosia y es una respuesta de sí, no le van a poder meter ningún laringoscopio de suspensión. Hay que verdaderamente valorar el tratamiento en el consultorio. La apertura de la boca entre los incisivos es menor a 2 centímetros, no le van a poder meter ningún laringoscopio de suspensión. ¿Cómo lo medimos eso? Muy fácil. Estas son las dos que hacemos en el consultorio. Tenemos jeringas de 5, medimos que la apertura bucal son más de 5 y la distancia tiromentoniana, es mayor a 4. Si esto es menor, créanme que no van a poder meter el laringoscopio. Entonces, los procedimientos que podemos hacer en el consultorio, no todos, esto es un ejemplo de muchos que se pueden hacer en el consultorio. Tenemos los pacientes que ni de broma los podemos meter al consultorio, como son los quistes. No podemos disecar un quiste en el consultorio porque tenemos que hacer un microflap. Tenemos tumoraciones que realmente tienen que ser en quirófano, me digan los famosos y los más comunes nódulos. Los nódulos no es de llegar y arrancarlo, es hacer una disección del epitelio y comernos por dentro la fibrosis del epitelio. Esa es la cirugía del nódulo. Y tenemos algunas que son combinadas como papilomas, granulomas y sinequias. Muchos de estos procedimientos sí los metemos al quirófano cuando son tan grandes y después hacemos inyecciones de triamcinolona y resecciones con láser. Entonces, estas son combinadas. Para hacer el tratamiento en oficina, pues obviamente tenemos que tener un equipo muy grande. En esta ocasión es un láser. Ahora, otro de los problemas, porque los endoscopios flexibles que la mayoría tienen, el porcentaje que tengan canal de trabajo es mínimo. Entonces, creamos una técnica, que hasta la publicamos en el último Mundial de Voz en Argentina, que es introducir el láser, que ahora ya están de moda los láser con fibra, ya son muy accesibles, me digan el Blue, es muy accesible, se puede meter la fibra a través de la membrana cricotiroidea. Entonces, con mi anestesiólogo se nos ocurrió, en lugar de estar a pique y pique, dejar una vía abierta. Entonces, metemos un punzocat en la membrana cricotiroidea y por ahí pasamos la fibra, pasamos soluciones, pasamos todo y no tenemos que volver a picar. Este es un ejemplo. Vean el gesto de este paciente cuando le puse la anestesia local. Parece que lo estaba matando yo a él. Perdón, déjenme el regreso porque no sé qué pasa. Ahí está. Anestesia local. Lo agarré desprevenido. Va a sentir que tose mucho. Tósale. Pero está perfecta. Si así nos tose, va a embarrar toda la cuerda vocal y nos va a dar un buen rato para poder trabajar. Aquí mostramos cómo metemos el punzocat. Igual, con una jeringa con líquido, nos metemos, cuando succionamos y tenemos aire en la jeringa, quiere decir que estamos en la tráquea. Ahí no estaba, la acomodé, volví a meterme. No duele, ¿verdad? Y hasta que no lo dejamos permeable, succionamos, ya tiene aire, sacamos toda la jeringa con la aguja y dejamos el puro catéter. Entonces, al dejar el catéter, aquí muestro cómo se pasa el láser. Aquí tenemos un video en cámara rápida, no crean que soy así de rápido. Y aquí estamos viendo, tenemos el endoscopio flexible por la nariz, no tiene canal de trabajo y metemos el láser por la membrana cricotiroidea y estemos haciendo los disparos por abajo. Aquí está mi socio, el doctor Ochoa, echándole ganas. Y estamos haciendo los disparos de las lesiones por debajo de la cuerda vocal. Y muchas veces tenemos mucho mejor accesibilidad que desde arriba, porque está mucho más cortito. Una vez cuando se nos ocurrió hacerlo fue cuando la fibra, que se va cortando poco a poco y la reusamos, ya estaba bien cortita y no alcanzaba a meterse por el canal de trabajo. Por eso fue que empezamos a hacerlo así. Entonces es una forma muy fácil de llegarle a la cuerda vocal cuando no tenemos un canal de trabajo en el endoscopio flexible. Ahora, una cirugía por canal de trabajo en el consultorio. Este paciente es un paciente de papiloma. No tenemos ni la menor duda de que eso es un papiloma porque lo diagnosticamos con estroboscopía, pero tenemos que tener un diagnóstico histopatológico. Entonces nos metimos con el canal de trabajo para tomar una biopsia y después con el láser por el canal de trabajo hicimos la resección de papilomatosis laringea. Como estos pacientes tienen que entrar a quirófano mucho tiempo, a cirugía mucho tiempo, ya no lo hacemos en quirófano, lo hacemos en el consultorio. Entonces para el paciente pues es menos tedioso de que se tenga que meter 3-4 veces a quirófano en el año. Entonces llega el paciente cada mes y cada mes le hacemos una resección local ahí en el consultorio. Podemos hacer, por ejemplo, este pólipo muy pequeño en el consultorio. Ahí está el láser, cómo lo disparamos y aquí están los resultados en la parte de abajo.
Tengo 4 minutos, vamos a terminar rápido. Lesión pediculada. Ahí se ve cómo estaba una lesión pequeña. Por esta lesión no nos vamos a meter al quirófano. Lo que hicimos fue hacerla en el consultorio. Esa es la imagen en el mismo momento. Y esta es la imagen 5 días después. Este es un paciente femenino de 45 años, es el último caso, donde podemos ver que es un pólipo bilateral. Obviamente, cuando nosotros empezamos a ver esto, había algo que no nos checaba en la vibración de la cuerda vocal del lado izquierdo, que era más rápida que la derecha. Entonces, la del lado izquierdo no estaba fija la lesión ni al epitelio, ni estaba fija al músculo. Entonces, a la hora de entrar al quirófano, está padrísimo porque era un puente submucoso. Realmente era un paciente con unos pólipos, le voy a adelantar, y vamos a meter la tijera en medio de la lesión. Entonces, este era un puente submucoso, esto es una lesión estructural de la cuerda vocal. Entonces, aquí estamos viendo exactamente el huequito, vamos a disecarlo, cortamos una parte del puente, vean qué padre se ve, y ya se levanta y nos vamos a la otra parte. Si a este paciente llegamos y lo arrancamos, le vamos a poner una madrina a la cuerda vocal. Aquí estamos viendo obviamente un sulcus, porque eso lo esperábamos, es un defecto grande del paciente. Aquí tiene otro pólipo, hacemos un microflap para poder disecarlo. Así es como se disecan los pólipos o los edemas de Reinke y lo tratamos de sacar. Se corta, ya disecando, estamos seguros porque la pinza de triángulo detecta que en medio no hay músculo y estamos seguros que no nos vamos a llevar nada. Nos vamos a la cuerda del otro lado y es exactamente igual. A la hora de estirarlo, tratamos de traccionar para marcar el músculo y ahí está el pólipo. Hacemos la disección y después con el láser hacemos un poquito de hemostasia. Y lo más importante en este paciente, si así lo dejamos, la vibración va a ser restringida. Lo que hacemos es un aumento de volumen con ácido hialurónico para tratar de rellenar el sulco. Entonces ahí está la inyección para hacer un poquito más grande las cuerdas vocales y hacer una hidrodisección. Ahí está el algodón y ahí se terminó el procedimiento. Entonces, como conclusiones, saber lo que estoy viendo. Dice un dicho que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, primero tengo que saber qué veo para poder saber de qué es. Tener muy en cuenta los conceptos básicos de la voz, equipo tecnológico para valorar las cuerdas vocales con grabación, imágenes, totalmente debe ser obligatorio. Dominar anestesia local con técnica percutánea o con gárgara laringia. Indicar tratamiento médico con evidencia en patología. No le doy un medicamento para el reflujo si no veo datos de reflujo. Y en tratamiento quirúrgico valorar la técnica y obviamente tener el equipo necesario para hacer algún procedimiento de estos. Estoy a sus órdenes en las redes sociales y verdad que honestamente, como muchos me conocen, pongo a sus órdenes nuestro centro de voz, que lo tenemos ahí en el Hospital Puerta de Hierro. Están todos invitados a la hora que ustedes quieran hacer una estroboscopía, llévense a su paciente, tenemos 2 salas con estrobos, pueden meter a su paciente, ustedes la hacen, tienen todo el tiempo para echar a perder ahí el tiempo para que se lo puedan hacer ustedes al paciente. Y eso lo he abierto a los residentes del Hospital Civil, que son los que más han rotado con nosotros y que han salido de ahí, y de veras lo ponemos a sus órdenes. Esa es la forma de capturar mis datos, con la camarita lo pueden escanear y les llega. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le entrego un reconocimiento a nombre del colegio y muchas gracias por su plática. Gracias. Ahora vamos a invitar a la doctora Laura Moreno, la tesorera de la gestión 2019, a regalarnos su informe de tesorería.
Sí, para cambiarla la vas a cambiar todo. Ok. Buenas noches, muchas gracias, doctor Alfonso. Vamos a presentar el informe de la Tesorería 2019. Bueno, como ingresos tuvimos un total de cuotas de socios con inscripciones y anualidades de 343,658.07 pesos. En cuanto a apoyos de la industria farmacéutica, 279,300 pesos. Y un remanente del año anterior en la cuenta de Scotiabank de 39,189.60. En total, 662,147.67 pesos. Dentro de los egresos, a Cámara de Comercio se hicieron pagos por 123,786.54 pesos. Gastos para las sesiones ordinarias y de elecciones, 91,323.71. Reconocimientos a ponentes, 18,694.60. Traducción, 9,454. Gastos de papelería, 11,440.90. Gastos de la página web, 27,626.41. Gastos notariales, 9,976. Honorarios al contador, 2,668. Viáticos a profesores, 29,208.28. Audiovisuales, 95,531.41. Comisiones de la banca en línea, 4,176. Pago a la AMJ, 8,600. Pago a FESORMEX, 73,150. Pagos al Consejo por el curso de mayo, 4,176, y el gasto de la sesión solemne, 130,804.78, dando un total de 640,616.63. En nuestro fondo de inversión tenemos 433,963.62 pesos y contando los ingresos totales, como ya hemos dicho, 662,147.67 y los egresos de 640,616.63. Hay un saldo final para la siguiente gestión de 21,531.04. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Espero que no. Muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Te ayudo? Si no hay más comentarios o preguntas, me despido de la transmisión en vivo de Facebook y damos por terminada nuestra primera sesión, siendo las 22:03 horas. Los invitamos a pasar a las cenas.